No, muy bien, pues antes que nada, Pascual, muchas gracias por la invitación y la verdad es que me da mucho gusto poder participar en el evento de hoy. Y bueno, la realidad es que voy a tratar de, a todo el ya hemos oído varias presentaciones con bases mucho más técnicas sobre el tema de los datos y demás. Yo previamente he sido empresario toda mi vida, he estado en el mundo de construir organizaciones tecnológicas y en diferentes áreas, mucho en las infraestructuras y demás, pero me he visto involucrado en la transformación digital de organizaciones. Les voy a dar un punto de vista de cómo veo la evolución de este tema, ¿no? La verdad es que ese tema de transformación digital se ha vuelto un poco un cliché, si me preguntan a mí, ¿no? Y es un término un poco austerón, porque hasta abajo de él tiene cosas súper complejas y mucha gente lo utiliza de manera muy sutil, ¿no? Y la verdad es que creo que la transformación digital en las organizaciones hoy en día, y por ahí alguno de los compañeros ya lo mencionaba, eh, no es es un tema que tiene que venir más bien de abajo, ¿no? Es un tema que no funciona con un memorándum organizacional que mande los liderazgos de las organizaciones, porque esto se basa el cambio organizacional, Eva, que es pilar para poder adoptar la parte de transformación digital, está basado en la cultura de las empresas, ¿no? Yo creo que el mayor obstáculo que tenemos es en la cultura de las organizaciones. Históricamente, las organizaciones normalmente han reclutado mucho del talento en base a sus skills, y poco o menos basado en sus personalidades. Y yo creo que el mundo de la transformación digital voltea este tema hacia un tema en que la personalidad se vuelve mucho más importante, ¿no? Yo creo que el proceso de la transformación digital en las empresas viene lo que se llama bottom-up, ¿no? La realidad es que siempre el esfuerzo de haber tenido una cultura de lo organizacional que permea hacia arriba los problemas de la empresa se vuelve los cambios que realmente trascienden y que son adoptados de manera auténtica y no de manera subjetiva o superficial, y esto lo vemos, cuando ya platicaban que el 80% de los procesos de datos y demás y de transformación digital, cualquiera que fuera la digitalización, resulta que no son poco exitosos, ¿no? Y la realidad es que la organización que batalla con los procesos todos los días, que batalla con la falta de tecnología adecuada o con tecnología mal implementada y demás, es la organización que está cotidianamente en el frente de las organizaciones, y ahí es donde creo que surge la oportunidad de poder transformar una organización digitalmente. Y la realidad es que cuando la gente se ve abrumada por la falta de soporte organizacional y de cultura para poder hacer los cambios, es cuando se dan realmente estas nuevas transformaciones. La verdad es que seleccionar infraestructura y tecnologías es la parte más fácil de la transformación digital, ¿no? Mucho surge con cuando empiezas tú a escuchar en la organización, ya no podemos seguir operando como lo hacemos hoy, estas cosas no funcionan, qué difícil es tener logros y cambios en esta organización. Tienes que escuchar a la organización desde ese punto de vista. Va mucho más allá de seleccionar las infraestructuras, porque tecnología y aplicaciones funcionales y infraestructura de agregar datos y demás sobra. Hay mucha más tecnología disponible para las organizaciones que hagan su cambio que realmente la complejidad que es implantarla en las organizaciones. Y yo creo que el tema de poder implantar la transformación digital viene más desde un punto de vista donde te tienes que preguntar más cosas, no simplemente la transformación digital por sí misma, sino tienes que estar sistemáticamente preguntándote por qué vamos a usar algo nuevo, por qué lo vamos a cambiar y qué alternativas tenemos, cuál es el problema que estamos tratando de resolver, hasta dónde nos va a llevar esa nueva plataforma digital o no, o este cambio en la base de la información en la organización, quién lo va a usar, contra quién nos comparamos, qué usa nuestra competencia.
qué herramientas están ahí, en qué cosas estamos más atrasados y en cuáles estamos más adelantados para poder darles prioridad. Y realmente estas preguntas no es que te las hagas desde el principio y hagas un proyectote de transformación digital, sino te las tienes que estar preguntando todos los días y a todos los niveles de la organización. Porque creo que los temas de dar desde arriba las directrices sin que haya una adopción auténtica de entender la complejidad que quiere resolver, es porque un porcentaje importante de estos proyectos de transformación digital no funcionan, ¿no? Entonces, esto se tiene que resolver, como decíamos nosotros, comiéndote el pastel en rebanadas, ¿no? Todas las áreas tienen que resolver orgánicamente problemas, unos pequeños y unos medianos y unos muy grandes, con diferentes participaciones de los grupos de trabajo en la organización, para poder lograr una digitalización, una transformación digital profunda y realmente tener enfrente de ti hacia adelante una visión de una empresa digitalmente nativa, ¿no? Que es lo que todo el mundo, el gran aspiración hoy en día es decir, no, pues yo soy un digital native, dirían, company, pero eso lograrlo es mucho más sencillo decirlo que lograrlo porque involucra el cambio importantísimo a lo largo de todos los procesos de la organización, de la cultura y del liderazgo de la misma, ¿no? Entonces, si sistemáticamente te estás preguntando esto, uno de los temas que nosotros, o que yo me he enfrentado a lo largo de mi experiencia de construir organizaciones y de luego llevar tecnología a organizaciones para ayudarlas a evolucionar de manera digital, está basado mucho más en un tema de la personalidad de la gente que va a actuar para adoptar este cambio que en los skills de la misma gente que tienen, ¿no? Entonces, yo decía que históricamente en las organizaciones siempre han hecho este perfil cuando reclutan gente de uno así muy famoso que se llama Myers-Briggs, de cuál es la personalidad de alguien y demás. Pero eso es tan complejo y es como un poco de la vieja escuela que traté de usar una metodología de cuáles son las personalidades de gente con las que cotidianamente participamos que serían las personalidades adecuadas para poder lograr las transformaciones digitales en las organizaciones. Y entonces, y que las pudieras fácilmente identificar quiénes son y si convives con ellas, ¿no? Y aquí hay estas personalidades de cuatro personas que seguramente todos colaboramos con ellos todos los días. Y es gente que tiene alma de científico, de atleta, de gamer y de emprendedor. Entonces, ¿qué tienen en común estas personalidades a lo largo entre ellos? Es que normalmente tienen una forma más adecuada de lograr el cambio, ¿no? Y ahorita voy a ser un poco más específico y creo que estas personalidades tienen las características perfectas que complementan la transformación digital, más allá de buscar personalidades que con las teorías antiguas de categorizar a la gente, y más allá de que tengan los skills técnicos para poderlo hacer, ¿no? Porque muchas veces estos proyectos tecnológicos que hemos visto, sabemos que pusieron equipos técnicamente súper capaces, pero al final del camino no fueron exitosos, ¿no? Entonces, esto se llama Sage, ¿no? Es un estudio, no es exclusivamente mío, ¿no? Lo han usado en el pasado, pero me parece que es una forma súper fácil de que una organización y un líder y un gerente y los grupos de trabajo entiendan con quién van a convivir. Y si simplemente volteas a ver a la gente con la que tienes que construir trabajos y dices qué tipo de personas son, vas a poder, es mucho más fácil saber si eso va a ser exitoso o no. Por ejemplo, los científicos, ¿no? Científicos son gente que son curiosos naturalmente, ¿no? Siempre están abiertos a nuevos resultados, siempre están dispuestos, por naturaleza experimentan, ¿no? Entonces, todo este tema de que, en esta de tecnología, de que falla rápido y experimenta mucho y demás, bueno, la gente que tiene más de científicos, eso es natural para él hacerlo así, ¿no? Los atletas, ¿no? Siempre están empujando sus límites de manera personal a ser mejor, a hacer más, aprenden mucho a entrenar de manera distinta, identifican bien contra quién tienen que competir, o sea, tienen esta
personalidad de superación constante, ¿no? Que se necesita también para complementar la transformación digital. Luego tienes a los gamers, ¿no? Y esta es una personalidad que creo que hoy en día se necesita enormemente y seguramente habrá podría haber gente estar a favor o en contra de esto. Pero los gamers tienen una personalidad perfecta para la transformación digital en las organizaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, los gamers, cada vez que se ponen a competir con alguien, es un competidor nuevo, que aunque ellos están llenos de skills y de herramientas, tienen que aprender a competir con una persona distinta, ¿no? Yo no sé si alguien en la audiencia ha sido espectador de gaming tournaments que hoy en día pues, los puedes ver en una plataforma que se llama Twitch o alguna cosa de estas, alguno de ellos, Twitch en particular. Pero si tú ves a uno de los campeones ahí en un torneo, vas a ver que se enfrenta gente en la misma plataforma en días distintos y tiene las mismas herramientas y cuenta con los mismos skills, pero usa estrategias distintas para poder ganar. Entonces, estos gamers tienen esta personalidad de que se anticipan a cosas nuevas, saben que necesitan conseguir habilidades más rápida, entienden qué herramientas tienen con ellos, muy rápidamente identifican a sus enemigos, en este caso a sus competidores, y pueden entender qué cambio necesitan hacer para poder ganar, ¿no? Entonces, esta personalidad es muy importante. Y al final los emprendedores, ¿no? Tienen esta personalidad súper creativa, tienen esta personalidad de muchísima pasión, no les importa que las cosas no salgan bien al principio, las vuelven a hacer, cambian de rumbo rápidamente, no tienen que proteger cosas anteriores y legadas. Entonces, si te delegan un trabajo de data science o de plataforma de transformación digital en una organización y te dicen, tienen que trabajar con estas 8 personas, de manera fácil puedes decir, a ver, ¿quién se parece a estos? Hay uno que tenga alma de científico, hay dos que son como, tienen alma de atletas, unos tienen alma de gamers y otros emprendedores. Y fácilmente pudieras ver que el complementar estas personalidades van a hacer que las cosas sucedan, ¿no? Que es el gran problema más allá de las capacidades, ¿no? Y entonces te pones a ver y dices, bueno, ¿qué hacen los científicos, ¿no? Pues en lugar de aceptar la historia organizacional como es, siempre rompen las normas, quienes entienden que tienen que hacer cosas distintas para encontrar resultados distintos. Su naturaleza es experimentar, ¿no? Son continuamente curiosos, son abiertos a la retroalimentación, autodidactas, investigan, aprenden todos los días, ¿no? Los atletas, pues igual, ¿no? Adoptan técnicas distintas todo el tiempo, empujan los límites de ellos mismos y cuando los metes a unos equipos, empujan a los equipos a los límites de sus capacidades, ponen atención a los resultados, entienden que siempre han tenido que colaborar con coaches y demás, interdisciplinariamente, entonces aprenden a colaborar muy bien. Los gamers, repito, pues tienen esta actitud de que ya es un deporte de espectadores, entienden que cambian las condiciones, cada vez que se meten en el juego las condiciones son distintas, y eso es una cualidad súper importante, porque si tú llegas a tu empresa todos los días y piensas que te vas a enfrentar a lo mismo, pues entonces tu capacidad de poder adaptarte a los cambios se vuelve muy pobre, ¿no? Y muy lenta. Y hoy en día, pues a través de esto que hemos vivido y esta pandemia post, o como la quieran llamar, que ha promovido la aceleración de la transformación digital, porque la transformación digital no es un tema que sea de hoy, ¿no? A lo mejor hoy se usa más y más gente lo usa porque se ha hecho un tema muy común, pero pues hay transformación digital desde que empezamos a usar tecnología hace 40 o X años que salieron las primeras computadoras y más. Desde entonces empezó la transformación digital. Lo que pasa es que ahora la pandemia ha exacerbado el uso de ellos. Hemos tenido que usar tecnologías y adoptarlas más rápidamente que donde históricamente no lo hacíamos por necesidad de poder mantener la continuidad operativa de los negocios, ¿no? Y cuando la tecnología se ha vuelto la columna vertebral del soporte operativo de la sociedad durante la pandemia, te entiendes que la tecnología tiene que haber una adopción muy rápida de ellas, ¿no? Y los emprendedores al final, pues volvemos a lo mismo, tienen esta pasión, son enormemente creativos, ¿no? Normalmente son muy buenos para agregar equipos,
lo tienen en su naturaleza, el construir grupos de trabajo, ¿no? Son tremendamente apasionados. Eh, los emprendedores tienen esta habilidad de estar como siempre prendidos, ¿no? Lo dicen los gringos, always on. Es decir, ya las organizaciones hoy en día hay más trabajando desde esta estructura medio remota. Ya no puedes decir, oye, pues yo empiezo a trabajar a las 8 y acabo a las 5 o a las 6. Desgraciadamente eso se acabó, ¿no? Y la actitud de estar siempre prendido, aunque no sea la naturaleza trabajar fuera de todos los horarios, pero si alguien a deshoras te busca y te responde una cosa que fuera de tiempo, en una cosa horaria, tarde y demás, pues tiene que poder encontrar y tienes que estar siempre disponible para los equipos en donde colaboras y para la resolución de los problemas, porque es la única manera en donde los equipos pueden construir proyectos de transformación importantes, ¿no? Entonces, pareciera que más allá de las capacidades técnicas, ¿no? Que creo que son muy importantes y siempre se va a encontrar técnicos que estén ahí, es la personalidad de las capacidades que participan en los proyectos de transformación digital los que los hacen exitosos. No las personalidades sumadas a capacidades técnicas duras lo van a hacer funcionar, ¿no? Porque hacia atrás, repito, yo creo que tecnología sobra, ¿no? Ya sabemos que la mayoría de las organizaciones que implantan tecnología que de manera muy, digamos, dirigida por un grupo de tecnología para el resto de la organización, el resto de la organización termina utilizando lo que llamamos la espuma funcional de las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones tienen una profundidad enorme de funcionalidades y estadísticamente se sabe que todo el mundo no usa más que el 5, el 10% de la funcionalidad aplicativa, que es esta espuma funcional, porque nadie tiene esta inquietud de profundizar en qué más resuelve, qué otros problemas pueden resolver con las aplicaciones que tiene a su disposición, porque estoy seguro que toda la gente que está asistiendo a este evento y lo ve, utiliza cotidianamente aplicaciones, ya sea institucionales de tus organizaciones o del lado personal, en el lado consumidor, que hoy en día ya esa línea se está medio borrando y las que usabas de manera consumidor se convierten en institucionales, como las de mensajería y demás, empiezan a ser plataformas donde se da una parte importante de la ejecución, de la coordinación y del intercambio de información de las organizaciones. Entonces, esa mezcla de las aplicaciones institucionales y de las personales, y también las personales, cuando te vas a organizaciones muy grandes, sí hay toda una estructura organizacional para promover las aplicaciones y ponerlas a trabajar y al servicio de la gente. Pero en organizaciones pequeñas y medianas dirán, ¿y nosotros qué? No, aquí no hay una organización y no hay un director de tecnologías para... Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues, tienes que agarrar tecnologías que están disponibles y la mayoría de las tecnologías que has usado como consumidor, y por eso hay este término de la consumerización de la tecnología, ¿no? Porque mucha de la tecnología que está subiendo al lado enterprise y hoy es genérica, viene de haber empezado en los consumidores, más que de haber al revés de la tecnología. Es muy difícil ver que SAP termine en las pymes, ¿no? Lo use alguien en su casa, claro que no, pero pues WhatsApp hoy en día está en el corazón de todas las organizaciones del mundo y se está construyendo plataforma institucional para que la usen. Entonces, pues yo creo que el mensaje es que el componente esencial de transformación digital está en la cultura y no en la selección de la tecnología. Yo estoy convencido, he participado en organizaciones en la conversión de industrias del sector bancario, financiero, logístico, de retail, y la construcción de empresas que son nativamente digitales. Y te das cuenta que la innovación, primero, de manera importante, viene en organizaciones donde está ahogada en la cultura los valores de innovación. Y es dificilísimo implantar innovación desde arriba a través de prácticas si la cultura de la gente y las personalidades de la gente no auténticamente se sienten cómodas con cosas como el cambio, como con la diversidad, con la retroalimentación, con la velocidad de ejecución, con estar encendido siempre. Estas características, personalidades, son las que le dan realmente sustento importante al éxito de transformaciones digitales, ¿no?
la selección de tecnología pasa a un segundo término, si me preguntas a mí, porque ya hemos visto muchos ejemplos, y platicaron muchos de la gente que está acá y seguramente más, de que han seleccionado gente súper capaz de tecnología, trajeron inclusive consultores, técnicos súper capacitados, y aún así no fueron exitosos los proyectos. Entonces te tienes que preguntar qué pasó, ¿no? ¿Dónde cometimos el error? Y ahí te das cuenta que está al revés, ¿no? Tienes que empezar con la selección del equipo que tiene estas cualidades y estas personalidades que se van a sentir extraordinariamente cómodas con lo que una transformación digital demanda. Una transformación per se normal, previa a la digital, pues era transformación de organizaciones normales. La selección de la gente y luego llevarlos a la tecnología creo que lo hace más, lo hace exitoso. Entonces, pues ya al final lo único que tengo es, yo creo que la transformación digital tiene que verse como una creación de valor y la única forma de que las organizaciones crean valores, creciendo, haciéndose más rentables, más exitosas, más grandes, con mayor participación de mercado, con nuevos productos, y eso se logra utilizando la información que está a tu disposición, con proyectos que la hagan una organización basada en información y no solamente en experiencia, y con esto construir el valor en las empresas, ¿no?